Septiembre, mes de la Biblia. Buen día, hermanos, hermanas. Continuando con los libros del Pentateuco, nos corresponde hoy hablar del libro del Éxodo. Los relatos del Éxodo se mueven entre dos puntos geográficos precisos, Egipto y el Sinaí. Allí se desarrollaron los acontecimientos que hicieron de Israel el pueblo de Dios, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la alianza del Sinaí. El recuerdo de estos acontecimientos se grabó para siempre en la memoria de Israel y se convirtió en el fundamento mismo de su fe. Por eso el libro del Éxodo ocupa un lugar prominente entre todos los libros de la Biblia y ha sido llamado con razón el Evangelio del Antiguo Testamento. El Éxodo puede dividirse en dos partes principales. La primera relata la gesta del Señor, que oyó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad en medio de grandes portentos. El punto culminante de esta primera parte es el canto triunfal de Moisés, que celebra la liberación de Israel y la victoria del Señor sobre los enemigos de su pueblo. 15:1-21. El relato de esta acción divina es la que da su nombre a todo el libro, ya que Éxodo significa salida. La segunda parte describe el encuentro del Señor con Israel en el monte Sinaí. Después de haber manifestado su amor y su poder, Dios establece su alianza con los israelitas y promulga su ley por medio de Moisés. En virtud de esta alianza, Israel pasa a ser la propiedad exclusiva del Señor y a constituir una nación santa, es decir, totalmente consagrada a Él. 19:6. Las narraciones del Éxodo son la epopeya nacional de Israel. En la formación de la misma desempeñaron un papel decisivo las fiestas y celebraciones culturales. La liturgia pascual, sobre todo, rememoraba y actualizaba aquellos grandes acontecimientos del pasado, para que todas las generaciones de israelitas pudieran revivir la salida de Egipto y renovar el compromiso asumido por el pueblo de Dios en el Sinaí. Por eso, el libro del Éxodo no es una historia en el sentido moderno de la palabra. Es un testimonio nacido de la fe, el reconocimiento de que la existencia de Israel como nación no es obra de los hombres, sino una creación de Dios. En la redacción definitiva del libro se emplearon elementos provenientes de la tradición yavista, elohista y sacerdotal, además de otros textos de origen diverso. Los grandes temas del Éxodo están presentes en toda la Biblia. A ellos se refieren los profetas para anunciar un nuevo Éxodo. Isaías 43, 18-21 y una nueva alianza, Jeremías 31, 31-34, más admirables que los primeros. Y el Nuevo Testamento presenta al antiguo Éxodo como una prefiguración de la obra redentora de Cristo, la verdadera Pascua. 1 Corintios 5:7, que selló con su sangre una alianza más excelente. Hebreos 8:6. El Éxodo es el prototipo de todos los actos salvíficos de Dios, en especial del bautismo. 1 Corintios 10:1-4. Hablemos un poco de la misión de Moisés. Se calcula que después de la muerte de José, los hebreos permanecieron en Egipto unos 300 años.
Su rápido crecimiento provocó la reacción del faraón y su propósito de exterminarlos. Por eso los persiguió y los maltrató. En medio de la opresión, los descendientes de Abraham clamaron al Señor, y el Señor se acordó de su promesa y suscitó un libertador. Es Moisés, que va a ocupar un lugar preponderante en el resto del Pentateuco. Moisés asume y cumple su misión, no sin grandes dificultades. Él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes de gozar los placeres efímeros del pecado, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Hebreos 11, 25, 27. De ahí que se enfrentó con el faraón para exigirle la liberación de su pueblo. En esa lucha, el faraón personifica los intereses mezquinos que se oponen a la libertad de los hijos de Dios. Moisés, por su parte, es el arquetipo de los que luchan por conseguir esa libertad. El dramatismo con que está presentada semejante lucha, sobre todo en el relato de las plagas, pone bien en evidencia el triunfo final de Dios. Moisés había sido encomendado por Dios para enfrentar al faraón de Egipto, y este se tradujo en una lucha de voluntades entre ellos dos, produciendo 9 plagas contra el faraón hasta ese momento. Pero el faraón no aceptó dejar partir a los israelitas, así que Dios trajo una 10ª y devastadora plaga. Esta 10ª plaga, generada por Dios, sentenciaba a morir a todo descendiente primogénito de cada familia, excepto aquellos que se encontraran en casas en donde se había sacrificado a un cordero y con su sangre se hubiese pintado los postes de las puertas de dichas casas. La pérdida del faraón sería, si él no acataba esta advertencia, la muerte de su hijo y heredero al trono, y cada hogar en Egipto perdería a su hijo primogénito si allí no se seguían las instrucciones del sacrificio del cordero. Así que Egipto enfrentaba una catástrofe nacional. Pero en aquellos hogares en donde un cordero había sido sacrificado y utilizado su sangre para poner una señal en las puertas, la promesa era que todos estarían a salvo. La muerte pasaría de largo por esa casa, así que este día fue llamado Pascua o Paso. La Pascua es una señal en la cual se apunta a Jesús a través de la sincronización del tiempo de Pascua con la crucifixión de Jesús. La señal estaba ahí para apuntarme la muerte de Jesús. En esa primera Pascua, los corderos fueron sacrificados y la sangre esparcida para que la gente pudiera vivir. Por lo tanto, esta señal apuntando a Jesús es para decirme que el Cordero Dios fue entregado a la muerte y su sangre derramada para que yo pudiera encontrar la vida. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16, 9. Queridos hermanos, hermanas, hasta aquí el tema de hoy. Mañana estaremos presentando material del tercer libro del Pentateuco, Levítico. Y recuerda siempre estas palabras. La angustia es producto de la debilidad humana, pero la Biblia nos aconseja tener fe en Dios y rezar. Orar para tener hambre por la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.